Volvió antes de tiempo del retiro, y encontró a su nieta de 9 años sola, fregando el piso como castigo, mientras su hijo y su nuera paseaban en el parque con la hija menor. Lo que hizo la abuela después dejó a todos en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El autobús avanzaba lento por la carretera, rodeado de montañas verdes y campos abiertos. Teresa Valverde, sentada junto a la ventanilla, observaba los árboles moverse con el viento, mientras sostenía entre sus manos una pequeña libreta donde había anotado pensamientos y reflexiones durante los días de retiro. Bernardo, su esposo, dormía a su lado con el sombrero cubriéndole el rostro, sereno como pocas veces. Habían pasado 5 días en un retiro espiritual en las afueras de Querétaro. Días de silencio, oración, caminatas por la naturaleza y conversaciones profundas sobre el amor, el tiempo y los lazos que realmente importan. Volvían a casa más livianos, con el alma renovada. Teresa sentía que algo dentro de ella se había acomodado, como si hubiese vuelto a su centro. Mientras el autobús descendía por la autopista rumbo a la ciudad, Bernardo abrió los ojos y la miró. ¿Y si pasamos a ver a las niñas?, propuso con voz ronca, aún adormilado. Teresa sonrió. Lo estaba pensando. Natalia me dijo hace semanas que tenía un dibujo para mostrarme. Y siempre es bueno ver sus caritas después de días lejos. Entonces hacemos una parada antes de llegar a casa. No les avisamos. Que sea sorpresa. Así lo hicieron. Pidieron al conductor que los dejara unas cuadras antes de la terminal. Caminaron bajo el sol tibio de la mañana, y en menos de 20 minutos estaban frente a la casa de su hijo Luciano. La fachada era la misma de siempre, pintada de beige, con una reja blanca algo oxidada y 2 macetas secas en la entrada. Teresa notó que la bicicleta de Natalia no estaba en el porche. El auto de Luciano tampoco. Supuso que tal vez habían salido. Pero insistió. Tocaron el timbre una vez. Nada. Otra vez. Silencio. Bernardo se acercó a la puerta y probó con su llave de repuesto, esa que Luciano les había dado hace años por cualquier emergencia. La cerradura giró con facilidad. ¿Entramos?, preguntó Bernardo, con cierta incomodidad. Sí, algo me dice que debemos entrar. La casa estaba silenciosa. Un silencio raro. No era el silencio del descanso o del orden. Era un silencio espeso, incómodo, como si los muros supieran guardar secretos. Avanzaron lentamente por el pasillo principal. Y entonces, en la sala, la vieron. Natalia, de rodillas, frente al piso, con una cubeta de agua turbia a su lado, un trapo empapado en las manos, y una mirada que parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. La niña llevaba un vestido sencillo, desgastado en los bordes. Su cabello estaba recogido de forma descuidada. Tenía los ojos abiertos como platos al verlos, pero no hizo un solo movimiento. Solo los miró con sorpresa muda. «Abuelita, abuelito», dijo finalmente, con voz bajita, casi avergonzada. Teresa corrió a su lado, se arrodilló en el suelo y le tomó las manos con suavidad. Estaban frías. «¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Por qué estás sola?» Natalia bajó la mirada. «Mis papás salieron al parque con Isabela, porque yo me porté mal». Bernardo, detrás de ellas, apretó la mandíbula. Sus ojos recorrieron la sala. No había televisión encendida, ni juguetes, ni platos en la cocina. Todo estaba cerrado, frío. Como si nadie hubiese pensado en que una niña de 9 años, sola, necesitaba algo más que un castigo. «¿Y por qué te portaste mal, mi niña?», preguntó Teresa, acariciándole la cabeza. «Porque no quise ponerme el vestido rosa que le gustaba a mi mamá Cecilia. Me gusta más el azul. Me dijo que era desobediente, que no merecía ir con ellas». La cubeta junto a ella tenía el agua oscura, y el trapo chorreaba. Teresa sintió un nudo en la garganta. Natalia no lloraba, no se quejaba, no pedía, solo hablaba con resignación, como quien ha aprendido a no esperar mucho. En ese momento, Bernardo se acercó y se arrodilló también. Puso una mano en el hombro de su nieta. «Levántate, mi amor. No tienes por qué estar haciendo esto sola. Ven, siéntate un ratito con nosotros». Natalia obedeció sin protestar. Teresa le llevó un vaso de agua y le limpió el sudor de la frente con una servilleta. El corazón se le partía. 1 hora después,
La puerta principal se abrió. Cecilia entró cargando a Isabela, risueña, con una bolsa de palomitas en la mano. Detrás de ella, Luciano, con gafas de sol y el celular en la oreja, deteniéndose en seco al ver a sus padres sentados en la sala. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?» «Vinimos a ver a nuestras nietas», respondió Teresa con voz firme. Pero parece que una de ellas fue olvidada. Cecilia alzó una ceja, sin molestarse siquiera en ocultar su incomodidad. Natalia se portó mal. No quiso obedecer. Y aquí, cuando hay consecuencias, se cumplen. No la dejamos sola. Sabíamos que no pasaría nada. Luciano, incómodo, se quitó los lentes y suspiró. No dijo nada. Evitó mirar a su hija mayor, que estaba sentada en el sofá con los ojos bajos. ¿Y en serio pensaron que dejarla arrodillada, limpiando, sin compañía ni comida, era una forma de educarla? Preguntó Bernardo con tono seco. Cecilia se encogió de hombros. No le pasa nada. No exageren. Teresa quiso gritar. Pero se contuvo. Sabía que perder los estribos solo cerraría puertas. Bueno, ya estamos aquí, dijo finalmente. ¿Qué les parece si preparamos algo de cenar y compartimos un rato? Cecilia no respondió. Se fue al cuarto con Isabela en brazos, dejando la bolsa de palomitas en la mesa. Luciano murmuró un gracias y desapareció por el pasillo. Horas más tarde, ya sentados todos a la mesa, Teresa sirvió arroz, guisado de pollo y tortillas calientitas. Había cocinado como solía hacer cuando sus hijos eran pequeños, con sazón y dedicación. Pero el ambiente era tenso. Cecilia hablaba solo con Isabela, la mimaba, le daba doble porción y la sentaba a su lado en la cabecera. Natalia se sentó junto a Teresa, y comía en silencio. En un momento, intentó contar algo de la escuela, sobre una maqueta que había hecho en clase, pero Cecilia la interrumpió con brusquedad. «¿Ya comiste? Guarda silencio, por favor». Luciano miró a su hija, pero solo asintió con una sonrisa tensa. Teresa sintió una punzada en el pecho. Bernardo, frente a ella, apretó el tenedor. No era necesario decir nada. El desprecio era visible, palpable. Después de la cena, todos se retiraron a sus cuartos. En el cuarto de invitados, Teresa y Bernardo se sentaron en la cama sin decir palabra. Afuera, el murmullo de la ciudad parecía lejano. La casa estaba en silencio. Hasta que, desde el pasillo, comenzaron a escuchar la voz de Cecilia. «Te dije que ese vaso no iba ahí. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? ¿No puedes hacer nada bien?» La voz de Natalia apenas se oía. Un murmullo de disculpa. Luego, un portazo. Teresa apretó los ojos con fuerza. Bernardo la tomó de la mano, y sin necesidad de hablar, supieron que esa noche habían cruzado un umbral. Ya no era intuición. No era una sospecha. Era una certeza. Esa niña no solo estaba sola. Estaba olvidada. Y ellos no pensaban quedarse de brazos cruzados. La mañana amaneció gris, con un cielo nublado que parecía haber absorbido la incomodidad que reinó la noche anterior en aquella casa. Teresa despertó temprano, como era su costumbre, pero no por hábito, sino por una sensación inquietante que le apretaba el pecho. El sueño le había sido esquivo. A su lado, Bernardo aún reposaba con los ojos cerrados, aunque ella sabía que tampoco había dormido bien. Ambos habían escuchado cada palabra, cada grito, cada humillación que Natalia recibió la noche anterior por parte de Cecilia. Con movimientos suaves, para no despertar a nadie, Teresa se levantó. Se puso su bata de algodón, la misma que usaba desde hacía años, y caminó hasta la pequeña sala. Ahí, frente a la ventana, se quedó de pie por unos minutos, mirando cómo la ciudad lentamente se desperezaba. Las luces de la calle aún parpadeaban, y un par de autos pasaban con prisa por la avenida. Pero en su interior, solo había una certeza: no podía dejar a Natalia en ese lugar. Minutos después, Bernardo se le unió, sin necesidad de palabras. Le bastó mirarla para saber lo que ella pensaba. En silencio, asintió con la cabeza. A esa edad, no necesitaban discutir decisiones importantes. El corazón hablaba más fuerte que cualquier argumento. ¿Y si ella no quiere venir?, preguntó Bernardo en voz baja. «Vendrá», respondió Teresa. «Porque también necesita respirar». Esperaron a que Natalia despertara. La niña apareció en la cocina, con el uniforme escolar en la mano, creyendo que iría a clases.
Tenía ojeras marcadas y los pasos lentos. Pero al ver a sus abuelos, esbozó una sonrisa tímida. ¿Puedo preparar el desayuno?, preguntó, como si tuviera que compensar algo. Teresa se agachó y la miró a los ojos. Mi amor, hoy no vas a la escuela. Hoy te vienes con nosotros. Solo por unos días. Para que estés tranquila, para hacernos compañía. Natalia frunció el ceño, dudosa. Su mirada se posó un instante hacia el pasillo que conducía al cuarto de sus padres. Luego bajó la vista, y con voz apenas audible, dijo: ¿Está bien si me llevo mi osito? Bernardo contuvo las lágrimas. Teresa acarició su mejilla. Llévate lo que quieras, hija. Vamos a casa. Mientras Cecilia aún dormía profundamente y Luciano se duchaba con prisa para ir al trabajo, Teresa y Bernardo prepararon su pequeña maleta. Ropa sencilla, un cuaderno de dibujos, el oso de peluche. Natalia no hizo preguntas. No preguntó si volvería. No pidió permiso. Solo obedeció, como si supiera que aquel acto significaba más de lo que se decía. Cuando Luciano salió del baño, ya estaban en la puerta. Bernardo tenía las llaves del coche en la mano. Natalia sujetaba la bolsa con sus cosas. Teresa lo miró con serenidad. Nos llevamos a Natalia unos días. Queremos pasar tiempo con ella. Luciano pareció confundido. Miró hacia la cocina, como buscando aprobación. Desde allí, sin asomarse, la voz de Cecilia se escuchó clara y seca. Que le haga bien el cambio de aire, a ver si así aprende a comportarse. Luciano no dijo nada más. Solo asintió con desgano y se hizo a un lado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. La llegada a casa de los abuelos fue un cambio radical. En cuanto cruzaron la puerta, Natalia fue recibida con una mezcla de ternura y alivio. Teresa la guió hasta un cuarto pequeño, decorado con cortinas color lila y una cama con colcha floreada que había sido arreglada con esmero esa mañana. No era una habitación de lujo, pero olía a hogar. Bernardo encendió una lámpara de noche con forma de luna, y Natalia la miró como si fuera un objeto mágico. Le prepararon su comida favorita, sopa de fideos con verduras, empanadas de queso y gelatina de fresa. Durante el almuerzo, Natalia habló poco, pero se notaba más relajada. Sus ojos recorrían la mesa, como si aún estuviera esperando una corrección, una voz que la callara. Pero solo encontró sonrisas. Por la tarde, Teresa le mostró fotos antiguas. Aparecía ella con Bernardo de jóvenes, el bautizo de Luciano, unas vacaciones en la playa. Natalia las observaba con atención, y en una, en especial, se detuvo más tiempo, una imagen de su madre biológica cargándola de bebé. ¿Ella me quería?, preguntó de repente. Teresa se sorprendió por la pregunta. Aún no era el momento de tocar ese tema, pero simplemente le acarició el cabello. Mucho, mi amor. Muchísimo. Esa noche, Teresa le leyó un cuento antes de dormir. Natalia, ya acostada en su cama nueva, abrazaba a su osito con fuerza. Cuando terminó la historia, no pidió otro cuento. Solo dijo: «Gracias, abuelita». Teresa apagó la luz, conmovida. Durante los días siguientes, la rutina fue transformándose en algo reconfortante para los tres. Bernardo la llevaba a caminar al parque, le compraba paletas de hielo, y le enseñaba cómo cuidar las plantas del balcón. Teresa la ayudaba con tareas, le peinaba el cabello cada mañana con paciencia y la hacía reír con historias de cuando Luciano era pequeño. Pero el asunto no podía quedar suspendido para siempre. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina y Natalia dibujaba en silencio en la sala, Teresa se animó a decir lo que llevaba días guardando. «No quiero que regrese allá, Bernardo». Él asintió lentamente. «Yo tampoco. Pero no podemos simplemente quedárnosla. Luciano va a llamar». Y así fue. Al día siguiente, sonó el teléfono. Era él. Teresa respiró hondo antes de contestar. Al principio, su voz era tranquila. Luciano preguntó por Natalia, cómo estaba, si se había portado bien. Teresa respondió con honestidad. «Está tranquila. Come bien, duerme mejor. Está feliz». Entonces vino el punto inevitable. «Bueno, pasaré el fin de semana por ella». Teresa apretó los labios. «Luciano, hemos estado hablando con Bernardo, y creemos que Natalia debería quedarse más tiempo. No está lista para volver». Del otro lado del teléfono, el tono cambió. «¿Cómo que no está lista?» «Es mi hija.
No necesitan hacerse cargo de nada. Solo la estamos educando. Teresa sintió un nudo en la garganta, pero no cedió. ¿Educarla es dejarla sola limpiando el piso, como si fuera una sirvienta? Hubo un largo silencio. Luego, un suspiro contenido. Y finalmente, la voz de Luciano, más dura. Están exagerando. Ya voy por ella el fin de semana. Punto. Teresa colgó con manos temblorosas. Bernardo la esperaba en la puerta de la cocina. Al verla, no preguntó. Solo se acercó, le puso una mano en el hombro, y ella dijo, con voz firme, pero serena. Entonces habrá que hacer las cosas por el camino correcto. El teléfono no dejó de sonar durante los 3 días siguientes. Primero fueron llamadas suaves, tibias, de parte de Luciano, con un tono que intentaba mantener la calma, como si todo fuera un malentendido temporal. Después, llegaron los mensajes más exigentes. No tienen ningún derecho a retenerla. Se están metiendo donde no les corresponde. Y por último, las amenazas disfrazadas de advertencias. Esto puede terminar mal. Teresa leía los mensajes sin responder. Bernardo, en cambio, se paseaba por la sala con el celular en la mano, murmurando entre dientes, con una mezcla de rabia y decepción. ¿Dónde quedó ese niño que criamos? Decía, incrédulo. ¿En qué momento se volvió tan ciego? Tal vez nunca quiso ver, Bernardo, respondía Teresa con calma. Tal vez simplemente le convenía no mirar. Natalia, por su parte, parecía vivir entre dos mundos. Uno era el mundo nuevo, el cálido y seguro, donde sus abuelos la hacían sentir valiosa. Y otro era ese recuerdo que aún la perseguía, el de una casa silenciosa donde las palabras dolían más que los castigos. Pero en casa de Teresa y Bernardo, poco a poco, la sombra comenzaba a disiparse. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba con suavidad los ventanales del comedor, Natalia se sentó en la cocina con sus lápices de colores. Dibujaba sin parar, concentrada. Teresa cortaba verduras para el caldo. Bernardo, que había subido al altillo esa mañana buscando una lámpara antigua, bajó con una caja de cartón entre los brazos, polvorienta pero intacta. ¿Qué es eso, abuelo?, preguntó Natalia con curiosidad. Tesoros, respondió él, con una sonrisa. Colocaron la caja sobre la mesa. Teresa se limpió las manos y se sentó con ellos. Abrieron con cuidado, como si estuvieran a punto de descubrir un cofre mágico. Dentro había fotos, mantillas, pequeños zapatos de bebé, cartas y hasta una sonaja vieja. Teresa sacó una fotografía algo doblada. En ella, una mujer joven sostenía a una bebé envuelta en una manta celeste. Su sonrisa era cálida, su mirada serena. «¿Ella es mi mamá?», preguntó Natalia, con un hilo de voz. Teresa le acarició la mejilla y asintió. «Sí, mi amor. Se llamaba Verónica. Y te amaba más que a nada en este mundo». Bernardo tomó la mano de su nieta y le explicó, con palabras sencillas, que Verónica había sido una mujer valiente, que había atravesado tiempos difíciles, pero que su amor por ella siempre fue puro. Teresa buscó entre los papeles y sacó una carta escrita a mano, con tinta azul y letra redonda. Esta carta la escribió poco antes de partir, dijo, tragando saliva. Decía que, si algún día ella faltaba, deseaba que tú nunca estuvieras sola. Que siempre supieras que eras deseada, que eras su luz. Natalia escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el papel. No lloraba, pero su cara estaba llena de emociones contenidas. «Mi mamá Cecilia», susurró de pronto. «No creo que me quiera. Nunca me abraza. Solo me regaña o me dice que estorbo. Me gusta estar aquí porque me siento tranquila. Allá solo tengo miedo». Teresa apretó los labios para no llorar. Bernardo la abrazó fuerte, como si pudiera contenerle todo el dolor con sus brazos. «No vas a volver allá, mi niña. Te lo prometemos. Aquí estás segura. Aquí sí te amamos». Fue esa confesión la que terminó de sellar la decisión. Esa noche, en la habitación, mientras Natalia dormía abrazada a su osito y cubierta con una manta de flores, Teresa y Bernardo hablaron sin rodeos. «Vamos a pelear por ella», dijo Teresa con firmeza. «Hasta el final», respondió Bernardo. Al día siguiente, buscaron a una vieja amiga de la familia, la licenciada Aurora Carranza, abogada de familia con décadas de experiencia. Le contaron todo con detalles: las veces que Natalia había sido excluida, los silencios de Luciano,
los desprecios constantes de Cecilia. Aurora escuchó con atención y, al finalizar, solo dijo: «No va a ser fácil. Pero hay caminos». Inmediatamente comenzaron a reunir pruebas. Teresa habló con la maestra de Natalia, quien no dudó en redactar una carta donde dejaba constancia del estado emocional inestable de la niña, de sus bajas calificaciones recientes, de su falta de motivación. Una vecina del edificio de Luciano les dio su testimonio. Más de una vez había visto a la niña sola en casa mientras Cecilia salía con la otra hija. Incluso el pediatra de cabecera aportó un informe sobre el bajo peso de Natalia, sospechando falta de alimentación adecuada. Mientras tanto, en casa, la rutina seguía. Natalia dibujaba, cocinaba con Teresa, aprendía a coser botones con Bernardo. Reía con fuerza, jugaba con las plantas, ponía la mesa cantando bajito. Era otra niña. Una con alas. Una tarde, la llevaron a su primera sesión con la psicóloga infantil, recomendada por Aurora. Se llamaba Ingrid y sabía cómo acercarse sin invadir. Durante la hora de terapia, Natalia fue tímida, pero se soltó poco a poco. Dibujó su casa, habló de su hermana, de su papá, de los castigos. Cuando Ingrid le preguntó, casi al final, qué pediría si tuviera un deseo, la niña no dudó. «Quiero quedarme a vivir con mis abuelos para siempre», dijo, bajando la mirada. «Aquí nadie me grita. Aquí sí me escuchan». Ingrid anotó cada palabra. Esa noche, mientras Bernardo preparaba café y Teresa doblaba ropa en la sala, Natalia se acercó con un dibujo. Era ella tomada de la mano de sus abuelos, con un gran sol sobre sus cabezas y flores alrededor. Abajo, en letras torcidas, decía: «Esta es mi casa de verdad». Teresa abrazó el dibujo contra su pecho. Bernardo la observó desde la cocina, con los ojos húmedos. Ella ya eligió, Teresa. Ahora le toca al mundo entenderlo. El capítulo finaliza con Natalia en la siguiente sesión con la psicóloga. Ingrid le da hojas en blanco y lápices de colores. La niña dibuja con concentración. Al finalizar, muestra su trabajo con orgullo. Es un árbol grande, con raíces profundas. Bajo él, 3 figuras, ella y sus abuelos. Encima, escrito con letras grandes, un mensaje que lo dice todo. Donde hay amor, hay familia. Y mientras la niña sonríe, en la sala de espera, Teresa y Bernardo esperan con paciencia. Porque el amor no grita, pero cuando habla, nadie lo puede silenciar. El silencio en casa de los Valverde fue interrumpido por un estruendo violento. El sonido del teléfono fijo rebotando contra la pared después de que Bernardo lo estrellara en un impulso de furia contenida. Acababa de colgar una llamada de Luciano. En menos de 5 minutos, había recibido gritos, insultos y acusaciones. «Nos llamó ladrones, Teresa. Nos gritó que queremos robarle a su hija. A su propia hija, por Dios», exclamó Bernardo, con la voz temblorosa y los ojos húmedos de indignación. Teresa se acercó con paso lento, como si cada palabra hubiera sido un golpe que también ella había recibido en el pecho. Le puso una mano en el hombro, firme, cálida. «Tranquilo, viejo. No vamos a caer en su juego. Él podrá gritar todo lo que quiera, pero tú y yo sabemos que esto no es un robo. Es un rescate». La solicitud de custodia temporal que había sido ingresada apenas unos días antes causó una tormenta familiar que creció rápido, como si llevase años acumulando nubes. Luciano explotó al enterarse. Llamó primero a Bernardo, después a Teresa, luego escribió a su abogado, a sus suegros, incluso al colegio de Natalia, intentando frenar lo que ya era inevitable. En sus palabras, los abuelos eran traidores. Según él, estaban destruyendo su familia, metiéndose donde no debían. Pero lo que no decía, lo que se negaba a mirar de frente, era el hecho esencial: él había fallado como padre. «Una familia no se destruye cuando se protege a un niño», le dijo Teresa en una llamada más calmada. «Se destruye cuando se permite que lo maltraten en silencio». Luciano colgó sin responder. Presionado por Cecilia, quien comenzaba a sentirse observada, Luciano contrató un abogado. Pero cuando éste solicitó revisar los antecedentes y documentos de cuidado familiar, lo que encontró fue una hoja en blanco. No había historial médico consistente, ni constancias de asistencia psicológica, ni reportes escolares que mostraran seguimiento afectivo. Solo había ausencias. «No tienen con qué sostener una defensa, señor Valverde»,
le dijo el abogado, con gesto serio. La situación está comprometida. Luciano frunció el ceño, pero no se rindió. A pesar de que todo indicaba negligencia, insistía en recuperar a Natalia. No por amor, no por remordimiento, sino por orgullo. Por ese instinto masculino mal entendido que lo empujaba a no perder. Cecilia, en cambio, era otra historia. Haz lo que quieras, le dijo una noche, mientras preparaba su bolso para salir con amigas. Pero yo no quiero esa niña aquí otra vez. Fue la primera vez que Luciano se quedó sin palabras frente a su esposa. La frase lo golpeó con fuerza inesperada, como si al fin se quitara la máscara. Aún así, no retrocedió. Porque ya no se trataba de Natalia. Se trataba de él. De no perder. De no ceder. Mientras tanto, Teresa y Bernardo tejían su defensa con hilos reales, tangibles, humanos. No contrataban bufetes caros ni amenazaban con demandas. Lo suyo era otra cosa, testigos sinceros, evidencia cotidiana, historias vividas. La justicia no siempre es ciega, Teresa, decía Bernardo mientras organizaba carpetas. A veces, solo necesita que alguien le hable con el corazón en la mano. Una vecina del edificio, la señora Meche, se presentó voluntariamente a declarar. Contó cómo había visto varias veces a Natalia sola en el departamento, incluso en días festivos. También relató un episodio que la marcó. Una tarde lluviosa en que la niña, de no más de 7 años, la visitó para pedirle sal, y acabó comiéndose una sopa entera que ella le ofreció. Tenía hambre, dijo Meche, con la voz quebrada. Y miedo de que su madrastra la regañara por hablarme. Una exmaestra de 2º grado también se sumó. Aportó un informe donde se detallaba que Natalia llegaba a menudo sin lonchera, sin abrigo en invierno, y con la mirada siempre perdida, ausente. Incluso el pediatra de cabecera redactó una declaración donde constaba que Natalia no asistía regularmente a revisiones, y que cuando lo hacía, casi siempre era con la niñera o con algún vecino. Nunca con Cecilia. Mientras toda esa evidencia se reunía en silencio, Natalia seguía floreciendo en casa de sus abuelos. Pero no se mencionó esto ante el tribunal. Teresa lo sabía, no se trata solo de mostrar cuánto ha mejorado la niña, sino de probar cuánto se le había negado. El día de la primera audiencia llegó. La sala del juzgado era un espacio frío, con paredes de madera y bancos largos. Pero en el centro de todo estaba el juez, un hombre de semblante recto pero mirada humana. No había cámaras, ni público, solo los involucrados directos. Luciano llegó de traje oscuro, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. No trajo a Cecilia. Al parecer, ella ya no quería participar más. O no le importaba. Teresa y Bernardo entraron de la mano. Sus pasos eran tranquilos, pero su presencia tenía un peso que imponía respeto. Natalia no estaba obligada a declarar, pero su psicóloga entregó un informe extenso, claro, revelador. La menor presenta síntomas de abandono emocional, dijo la profesional ante el juez. Ansiedad, inseguridad constante, miedo al castigo y baja autoestima. En el entorno actual con sus abuelos, ha mostrado una mejoría notable, pero aún requiere acompañamiento terapéutico. Luciano intentó justificarse. Dijo que trabajaba mucho, que Cecilia también, que a veces las cosas se salían de control, que era normal que los niños fueran castigados, que él no era perfecto, pero era su padre. Pero su discurso comenzó a tambalearse cuando el abogado de los abuelos presentó las declaraciones. Cuando leyó las palabras de Meche. Cuando mostró las cartas de las maestras. Cuando proyectó una fotografía de Natalia dibujando una casa con un cartel que decía: «Mi hogar está con mis abuelos». La balanza se inclinó. El juez pidió un momento para deliberar. La sala quedó en silencio. Teresa cerró los ojos y apretó la mano de Bernardo. Luciano miraba al suelo. El abogado le hablaba al oído, pero él ya no escuchaba. Al cabo de media hora, el juez regresó. He revisado los informes. He escuchado los testimonios. Y, sobre todo, he priorizado el interés superior de la menor. Natalia permanecerá, de manera provisional, bajo custodia de sus abuelos Teresa y Bernardo Valverde hasta que se dicte sentencia definitiva. La decisión se basa en el bienestar emocional y físico de la niña, que en este momento se encuentra mejor resguardado en ese entorno. Luciano bajó la cabeza. Teresa no lloró, pero sí apretó los labios, temblorosos.
Bernardo la rodeó con un brazo. Y cuando salieron de la sala, Natalia los esperaba con su mochila, sentada en un banco, mirando la ventana. Cuando los vio, corrió a abrazarlos. ¿Me voy con ustedes otra vez? Sí, mi amor, dijo Teresa, arrodillándose para besarle la frente. Y no te vamos a soltar nunca más. La mañana en que Natalia comenzó en su nueva escuela, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda por la lluvia de la noche anterior. Teresa le alisó con cuidado el uniforme nuevo, mientras Bernardo esperaba en el auto con una lonchera que había preparado él mismo, jugo natural, un sándwich de jamón y una manzana roja, como las que le gustaban a su nieta. ¿Lista, mi amor?, preguntó Teresa, agachándose a su altura. Natalia asintió. Sus ojos tenían un brillo distinto, como si por primera vez sintiera que lo que venía en su día podría ser bueno. Al llegar a la escuela, varios niños jugaban en el patio. Ella se acercó con timidez, y una maestra la recibió con una sonrisa cálida que no le exigía nada, solo le ofrecía bienvenida. En casa, Teresa se quedó mirando la pequeña mochila vacía que había dejado colgada en el perchero. Respiró profundo. Bernardo entró a la cocina y le sirvió café. ¿Estás bien?, le preguntó. Es la primera vez que va a una escuela sin miedo, respondió ella. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Bernardo no contestó. Solo le puso la mano sobre la suya y se quedaron en silencio. A veces, la alegría también dolía, sobre todo cuando venía después de tanta injusticia. Con el paso de los días, Natalia empezó a mostrar cambios. En lugar de andar cabizbaja, levantaba la vista. En lugar de callarse, respondía con voz clara. Empezó a cantar bajito mientras se lavaba los dientes, a dejar dibujos sobre la mesa del comedor, a ayudar con los platos después de cenar sin que nadie se lo pidiera. Una tarde, Bernardo la encontró sentada en el suelo del estudio, hojeando un álbum de fotos viejas. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Natalia, señalando una foto de Teresa joven con una mujer de cabello oscuro y rizado. Tu abuela y tu madre, respondió él, sentándose junto a ella. Eran muy unidas, como hermanas. ¿Y mi mamá me quiso mucho? Bernardo asintió, y Natalia sonrió. Esa noche, antes de dormir, le pidió a Teresa que le contara una historia inventada. Pero al final, lo que quería era oír sobre su madre. ¿Era divertida? ¿Le gustaba bailar? ¿Cantaba en la ducha? Teresa, con la voz suave, le contó anécdotas dulces, evitando los episodios duros, regalándole una imagen amorosa. Y al apagar la luz, le dijo algo que selló el momento. Tu mamá fue luz. Y tú, mi amor, eres la prueba de que esa luz sigue viva. En la escuela, Natalia empezó a destacar. No por ser la más brillante ni la más sociable, sino por su atención y sus dibujos llenos de emoción. Una maestra de arte llamó a Teresa un día para decirle que su nieta había hecho una pintura que la había conmovido. Era un árbol grande, con raíces profundas, y debajo, 3 figuras tomadas de la mano. En la base, con letra infantil, estaba escrito, mi familia. Teresa guardó esa pintura como un tesoro. Esa noche, se la mostró a Bernardo, y los dos lloraron en silencio. Era más que un dibujo. Era una confirmación. Natalia estaba empezando a sanar. Mientras tanto, Luciano comenzó a faltar a las audiencias programadas por el juzgado. En una ocasión, llamó a último momento alegando compromisos laborales. En otra, simplemente no apareció. Su abogado, visiblemente frustrado, pidió una postergación que fue rechazada. La jueza, una mujer de tono firme y gestos medidos, anotó cada ausencia como una muestra de desinterés. Teresa, en cambio, llegaba puntual, con carpetas organizadas, con informes actualizados de la escuela y con avances del proceso terapéutico de Natalia. Bernardo la acompañaba siempre, con gesto serio, pero sin rencor. Solo con la firmeza de quien sabe que está haciendo lo correcto. En una de las audiencias, el abogado de los abuelos presentó un audio grabado sin intención, de una conversación telefónica entre Cecilia y una amiga. La frase era clara y devastadora. Qué bueno que se la llevaron. Menos problemas para mí. El juez permitió que el audio fuera admitido como prueba adicional. El abogado de Luciano intentó desestimar su importancia, pero el daño ya estaba hecho. En casa, la vida transcurría con pequeños milagros cotidianos. Natalia aprendió a hacer arroz con leche con Teresa,
y le ponía canela en forma de corazón. Bernardo le enseñó a jugar ajedrez. Y los domingos, hacían caminatas largas en el parque y se sentaban en una banca a ver a los patos en la laguna. Una tarde, mientras Natalia jugaba con otros niños, Bernardo comentó con voz baja: «No sé cuánto más va a resistir Luciano. Ya no parece tener interés real. Está peleando por orgullo, no por amor. Y eso es lo que lo va a perder», respondió Teresa. «Porque Natalia ya sabe lo que es ser querida. Y eso no se olvida nunca». Esa misma noche, Natalia, acostada entre las sábanas limpias que olían a lavanda, le preguntó a su abuela: «¿Tú crees que algún día me van a querer así, como ustedes?». Teresa se le acercó y le acarició el cabello. «Mi amor, lo importante no es quien te quiera mañana, sino que tú sepas hoy cuánto vales. Y yo te lo voy a recordar todos los días». La psicóloga infantil que atendía a Natalia también notó los avances. En una sesión, la niña le mostró un diario que había empezado a escribir. En él hablaba de sus días con sus abuelos, de los miedos que había dejado atrás, y de los sueños nuevos que empezaba a tener: ser maestra, tener un perrito, vivir en una casa con jardín para siempre. El informe psicológico actualizado reflejaba una mejoría emocional significativa: disminución de la ansiedad, mayor seguridad en la expresión verbal, mayor afecto espontáneo. La psicóloga concluyó con una frase que el abogado de los abuelos luego citó ante la jueza: «La diferencia en el bienestar emocional de Natalia desde que vive con sus abuelos es notoria, positiva y consistente. El entorno actual favorece su desarrollo integral». Mientras tanto, Cecilia vivía como si todo el proceso no existiera. Nunca se presentó en ninguna audiencia. Luciano, cada vez más solo en su postura, se fue desentendiendo. Gianni llamaba para preguntar por Natalia. Una vecina del edificio declaró que lo veía siempre salir solo con Isabela, mientras a Natalia no la mencionaba jamás. En la última semana de evaluación antes del juicio final, Teresa y Bernardo organizaron una pequeña reunión con amigos cercanos. No era una fiesta, pero sí un encuentro cálido. Natalia hizo de anfitriona. Sirvió agua de Jamaica en vasos de colores, repartió servilletas, y mostró con orgullo su dibujo colgado en la nevera. Al despedirse, uno de los vecinos le dijo a Teresa: «Esa niña ya no es la misma. Usted la salvó». Teresa negó con la cabeza y corrigió: «La salvamos con amor. Porque eso es lo único que cura de verdad». Esa noche, mientras Natalia dormía abrazada a un oso de peluche que Bernardo le había regalado, Teresa la observó desde la puerta entreabierta. El corazón le latía lento, pero firme. Bernardo se le acercó y le pasó un brazo por los hombros. «Mira cómo duerme», susurró Teresa. «Ya no se mueve en la noche, ya no se despierta llorando. Ahora sueña. Ahora tiene raíces», dijo Bernardo. «Y donde hay raíces, hay hogar». Ambos se quedaron un momento más, en silencio, como quien contempla una obra de arte que costó muchas lágrimas construir. Y en ese hogar, donde la luz era tenue pero cálida, donde el silencio ya no era sinónimo de miedo sino de paz, Natalia crecía. No con prisas, no con presión, solo con amor, con un amor que no necesitaba explicación, un amor que simplemente estaba. Y eso, en la vida de cualquier niña, vale más que cualquier sentencia, apellido o promesa vacía. El aire en el juzgado tenía esa quietud espesa que precede a las decisiones importantes. Era una mañana clara, sin nubes, pero dentro de la sala se sentía una especie de sombra emocional, la sombra de los meses vividos entre dolor, valentía, abandono y amor verdadero. Teresa y Bernardo llegaron puntuales, como siempre, vestidos con sobriedad, con el rostro sereno y el corazón firme. Teresa sostenía una carpeta con documentos en una mano, y con la otra, el brazo de su esposo. Bernardo, con su traje gris claro y el reloj antiguo de su padre en la muñeca, tenía el mismo porte de siempre, recto, digno. Pero en los ojos se le notaban los días sin dormir y las oraciones nocturnas. Luciano llegó poco después. Sin Cecilia, la corbata torcida, los zapatos opacos, el rostro cansado. Caminaba como si sus propios pasos lo pesaran. Saludó con un gesto seco, y se sentó en la banca sin mirar a nadie. Nadie lo acompañaba. Nadie lo esperaba al salir. Minutos antes de que comenzara la audiencia, Natalia, con un vestido celeste y trenzas suaves, tomó la mano de Teresa y le dijo en voz baja:
¿Puedo darle algo al juez? Teresa la miró con ternura. Asintió. Y Natalia sacó de su mochila un dibujo doblado en 4. En la sala, el juez, un hombre mayor de cejas gruesas y mirada justa, repasó durante varios minutos los expedientes. Leyó en voz alta partes del informe psicológico, testimonios de maestras, vecinos, pediatras. Mencionó la ausencia reiterada de Cecilia, el comportamiento inconsistente de Luciano y el compromiso evidente de Teresa y Bernardo. Entonces, antes de pronunciar la sentencia, aceptó el gesto simbólico de la menor. Natalia se puso de pie. Caminó despacio hasta el estrado, con sus trenzas bailando con cada paso, y le entregó al juez el dibujo con ambas manos. Él lo abrió, y durante varios segundos, el silencio se hizo profundo. En el dibujo estaba Natalia, tomada de la mano de Teresa y Bernardo, debajo de un cielo azul y un sol sonriente. Y en la parte inferior, con letra grande y torpe, decía: «Gracias por salvarme». El juez tragó saliva. Bajó el dibujo lentamente, y con voz firme pero conmovida, pronunció la decisión. Este tribunal otorga la tenencia legal y definitiva de la menor Natalia Valverde a sus abuelos maternos, Teresa y Bernardo Valverde. No solo por la evidencia legal presentada, sino por la verdad emocional irrefutable que ha quedado demostrada. Porque criar no es solo un deber biológico, es un acto de amor constante. Y este hogar ha probado ser un verdadero hogar. Luciano no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Sus hombros parecían desplomarse. Nadie lo consoló. Teresa respiró profundo. Bernardo apretó su mano. Natalia, desde su banca, sonrió. Esa noche, la casa de los Valverde olía a comida casera y a esperanza. Teresa, con delantal bordado, cocinaba una cena especial: sopa de fideos, carne al horno con papas y gelatina de fresa para el postre, como le gustaba a Natalia. En la sala, Bernardo ponía un disco de vinilo con música instrumental suave. Encendió unas velas pequeñas sobre la mesa y puso el mantel blanco que solo usaban en fechas importantes. Y esa noche, lo era. Natalia llegó con una sorpresa. Llevaba en las manos 2 dibujos, uno para cada uno. «Este es para ti, abuelita», le dijo a Teresa, entregándole una hoja con un corazón grande y un texto que decía: «Gracias por no dejarme sola». «Y este es para ti, abuelito», le dijo a Bernardo, dándole otro dibujo con la imagen de un señor con sombrero y una niña en bicicleta, y abajo: «Gracias por enseñarme a reír». Bernardo no pudo contener las lágrimas. Se las limpió torpemente con la servilleta, mientras decía en voz baja: «Gracias a ti, mi niña, tú nos devolviste el alma». Después de la cena, mientras Natalia se bañaba, Teresa y Bernardo recogían la mesa. No hablaban mucho. Todo lo que tenían que decir estaba en sus miradas. Esa noche, cuando la niña ya dormía, abrazada a su oso de peluche, los abuelos se sentaron en el porche con sendas tazas de té. La noche estaba serena, con grillos cantando a lo lejos. Las estrellas brillaban como si supieran. «¿Te das cuenta de todo lo que vivimos?», susurró Teresa. «Sí», dijo Bernardo, mirando al cielo. «Y también de todo lo que salvamos». «No pudimos salvar a su madre», agregó ella con un nudo en la garganta. «Pero sí salvamos su historia». Bernardo asintió. «Y ahora, tiene un futuro que no va a tener que pedirle a nadie. Ya lo tiene». Con el paso de las semanas, la vida encontró su cauce. Natalia organizó una pequeña fiesta de té en el jardín para sus nuevos amigos del colegio. Teresa le ayudó a preparar galletas y limonada. Bernardo infló globos de colores y colgó una manta entre 2 árboles con letras grandes que decían: «Aquí vive el amor». Una tarde, Natalia regresó del colegio con una hoja donde había escrito una pequeña composición. «Mi casa es un lugar donde hay cariño. Mi abuelita me cuenta cuentos y mi abuelito me hace reír. Antes, yo tenía miedo. Ahora tengo a mi familia. Y eso es todo lo que necesito». Teresa la colgó en la nevera, al lado del dibujo del árbol. Cada vez que la leía, se le humedecían los ojos. Cecilia nunca apareció. Luciano llamó una sola vez, semanas después del fallo. Teresa contestó. Él dijo con voz seca: «Espero que la niña esté bien». Teresa respondió con amabilidad, pero con firmeza: «Lo está, porque ahora sabe lo que es el amor». Después de eso, no volvió a saber de él. Pero Natalia ya no lo esperaba.
porque lo importante no era quién se fue, sino quién se quedó. Y sus abuelos se habían quedado para siempre. Una mañana de sábado, mientras el sol bañaba el jardín y la música salía bajita desde la sala, Natalia corría entre las plantas jugando con un perrito que adoptaron semanas atrás. Bernardo leía el periódico en su silla favorita, y Teresa, sentada en su mecedora, bordaba una cobijita pequeña. En el borde, con hilo rojo, cosía una palabra: elegida. Porque Natalia no fue una carga. No fue un problema. Fue una elección. Una niña que fue mirada, protegida, valorada y, sobre todo, amada. Y aunque el pasado dolía, el presente brillaba con una ternura que no se podía fingir. Porque los hogares no siempre se construyen con ladrillos. A veces, se levantan con paciencia, con ternura, con decisiones valientes. Y ese hogar, el de los Valverde, era un lugar elegido. Un refugio. Una promesa cumplida. Hay heridas que no se ven, como las que se forman en el alma de un niño cuando no se siente amado. Pero también existen milagros silenciosos. Personas que, sin ser obligadas, eligen quedarse, proteger, cuidar. Personas como Teresa y Bernardo, que demostraron que la verdadera familia no siempre está en la sangre, sino en los actos, en la constancia, en la ternura cotidiana. Natalia no fue rescatada por una sentencia judicial, sino por el amor constante de quienes sí supieron verla, escucharla y abrazarla cuando más lo necesitaba. Porque cuando una niña deja de tener miedo y empieza a soñar, todo cambia. Y cuando unos abuelos convierten su casa en refugio, su mesa en abrigo y sus palabras en escudo, nace un verdadero hogar. Esta historia nos recuerda que siempre estamos a tiempo de elegir con el corazón, de hacer lo correcto, aunque duela, de romper cadenas de indiferencia con gestos de amor. Porque al final, no se trata de salvar vidas enteras, sino de salvar una historia, y escribir un nuevo capítulo desde el amor. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!